Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hacer un video un poquito diferente. En este video no voy a mostrar la rodada que hice hoy, sino que voy a hablar sobre un tema muy importante del ciclismo, que son los vatios. Pero antes de entrar en materia, pues quiero decir un poco por qué quiero hacer esto, ¿no? O sea, por qué quiero empezar a hablar de este tipo de cosas. Entonces, a ver, el ciclismo es un deporte muy complejo que tiene, digamos, un montón de variables y cosas, y yo creo que entenderlas, por lo menos a grandes rasgos, mejora, digamos, tiene el potencial de mejorar el desempeño de cada uno de nosotros, ¿no? Como atletas, como personas que nos gustan el ciclismo. Entonces, antes de entrar, digamos, a hablar temas mucho más interesantes, tipo, venga, ¿cómo debo entrenar? O cuál es la relación entre el ejercicio que yo hago y digamos, el gasto energético, o puta, qué tan fuertes son los ciclistas profesionales, ¿sabes? Y poder comparar lo que ellos hacen con lo que uno hace. Antes de entrar a esos detalles más avanzados, pues toca entender primero el punto inicial, y es qué son los vatios, ¿no? Entonces, un poquito sobre mí. Yo soy economista y yo trabajo en mi día a día analizando datos de diversa índole, pero pues el mundo del ciclismo, el mundo de los vatios, pues básicamente son datos que yo genero diario en mis entrenamientos. Entonces, a mí me gusta siempre sentarme y después y entender qué hice, y básicamente me encanta entender todo ese mundo. Entonces, dicho esto, ahora sí empecemos a hablar de los vatios. Entonces, según Wikipedia, el vatio o watt es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades para la Potencia. Es igual a 1 julio por segundo y se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un vatio? O sea, un vatio es en un segundo cuántos joules estoy generando. Eso es lo que se ve con vatio. Yo creo que el símil más acertado es pensar en los joules como una tina. Digamos, yo tengo una tina de joules, ¿no? Que literal es la energía que cada uno de nosotros tiene, producto de la comida que come, y todos esos joules se pueden convertir en vatios por segundo a medida que pedaleamos, ¿no? Esa yo creo que es la definición. Tengo una tina de joules, tengo vatios que generan, no sé. Entonces, eso es un vatio. Ahora, esa medida de potencia no es inherente al ciclismo, o sea, es una medida usada para medir la tasa, digamos, a la que se genera energía de muchas cosas, por ejemplo, de los electrodomésticos. Entonces, para que se hagan una idea, yo me encontré esta tablita que dice, para todos los electrodomésticos usuales de un hogar, cuál es la potencia en vatios que digamos que necesita. Entonces, por ejemplo, una nevera necesita entre 350 y 1000 vatios, dependiendo de qué tan eficiente es. Un televisor necesita menos, entre 150 y 400. Entonces, yo les puedo decir que de mis números, de lo que yo genero y de lo que me conozco, yo un televisor, digamos, de 150 a 200 vatios, yo lo podría, si hay un mecanismo para recoger la energía que yo genero y transmitir al televisor, yo lo podría dejar prendido más o menos unas 2 a 3 horas, entre 150 a 200 vatios. Pero ya una nevera que es de 350 vatios, esa yo la podría dejar prendida más o menos un minuto o menos, la verdad, porque ya es más duro. Y ya, por ejemplo, un lavavajillas o un microondas de 900 vatios, ese lo podría prender por unos 10 segundos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de los vatios, que es una medida de energía, digamos, estándar a todo. Ahora, ¿cómo se miden los vatios? Pues bueno, hay varias formas de medirlos. Básicamente hay unos aparatos que se llaman potenciómetros, y eso lo que hacen es tratar de capturar esa energía que se genera en las pedaladas y entender cuánta energía se está generando. Entonces, hay varios tipos de potenciómetro. Hay potenciómetros que van atados al crankset, hay otros que van atados a los pedales, hay otros que inclusive son de rueda. No voy a entrar a detalles sobre eso, pero pues esa es la forma en que se mide la potencia, ¿no? Entonces, ahora,
¿Para qué a mí me sirve como ciclista que, digamos, salgo a rodar y pedaleo y ya? O sea, a mí para qué me sirve saber cuánta energía estoy generando al pedalear. Entonces, lo principal es que esta es una medida objetiva del esfuerzo, ¿no? O sea, no importa tú cómo te sientas, si dormiste bien, si comiste bien, nada. Esta es una medida de cuánta energía estás generando y por lo tanto de qué tanto esfuerzo estás haciendo. Entonces eso es lo primero, permite saber el esfuerzo que se está generando. Segundo, permite regularnos mejor. Entonces, digamos, cuando uno ya sabe, como yo les hablaba del ejemplo de los electrodomésticos, yo ya sé más o menos 150 vatios para mí cuánto es, yo ya sé 350 cuánto es, ya sé 900. Entonces tener ese punto de referencia al contrastarlo con unos números muy personales, ¿no? Como lo son el FTP y bueno, otra serie de cosas que en otra serie de videos voy a hablar de eso, uno se puede regular mejor. Entonces, si uno sabe que uno tiene una subida de más o menos media hora, 50 minutos, yo ya más o menos sé en cuántos vatios la debo subir para subirla suave, mediano o duro, ¿sí? Esa es la idea. Yo creo que la última ventaja de los vatios es que permite tener un registro de tus entrenamientos y de tu evolución. Entonces yo cuando comparo mis números, mis vatios de hace 3, 4, 5 meses, yo puedo ver cómo esa evolución, cómo me es más fácil generar más vatios con menos esfuerzo, ¿no? Ya no me cuesta menos. Entonces este es un ejemplo de la rodada que hice hoy. Hoy fui para los que conocen aquí en México, hoy fui para la Jusco. Quería bajar aquí hasta Jalatlaco, pero me pinché y pues no pude ir. Entonces llegué hasta acá. Pero pues bueno, esta fue la ruta. Y entonces si yo me hago análisis, aquí yo veo mis métricas de entrenamiento. Entonces esto que se ve aquí plano es que pues estuve pinchado y estuve haciendo, pero básicamente acá veo un montón de métricas. Entonces la de los vatios, la de la potencia, es esta lineecita morada que se ve acá. Entonces básicamente, ¿qué es lo que yo quería hacer hoy en el entreno? Hoy quería hacer un entreno en sonados. De nuevo, después en otro video explico qué es sonados, pero quería generar una potencia, digamos, manejable entre 140 y 160 vatios. Muy estándar, y estos picos que ya se ven acá son sprints que hacía cada 20 minutos. Entonces eso era lo que quería hacer en el entreno. Ahora, hay otras métricas que yo también generé hoy, ¿no? Está por ejemplo la velocidad, está la frecuencia cardíaca, está la cadencia. Pero ¿por qué los vatios en mi opinión es la más importante? Primero, por lo que les comentaba, es una métrica objetiva, o sea, no se ve afectada por cómo me sienta. Pero segundo, por ejemplo, comparémoslo con la velocidad. Acá la velocidad, digamos, cuando iba en el terreno plano, tenía una velocidad 35, 40 en algunos lugares, después bajaba a 23, pero pues digamos que la velocidad varía y depende del terreno. Entonces si yo ya voy en subida, no es lo mismo una velocidad de 20 o de 17 versus que si voy en plano, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene la velocidad, que varía dependiendo del terreno. O por ejemplo la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Digamos, yo al inicio tenía una frecuencia cardíaca de 140, después ya me iba bajando a 142, 44, cuando hacía el sprint obviamente se subía un poquito, pero digamos que la frecuencia cardíaca, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo en un entrenamiento, la frecuencia cardíaca tiende a ir subiendo, ¿no? Porque uno se va cansando más, y el cuerpo necesita bombear más sangre para tener el mismo nivel de esfuerzo. Pero de todas maneras la frecuencia es una métrica muy buena, porque pues a la final es cómo está respondiendo tu cuerpo ante lo que lo estás poniendo, ¿no? Entonces sí, esos son los vatios. Permite tener un récord, digamos, de los entrenamientos, de lo que se hace, y es una medida de potencia. Ahora, la última pregunta es, pucha, entonces ¿qué hago si no tengo vatios? ¿No? Porque creo que un tema complicado es tener esos medidores de potencia para poder saber cuántos vatios se generan. Entonces si yo no tuviese vatios, y cuando yo no tuve vatios, ¿yo qué era lo que hacía?
yo miraba principalmente la frecuencia cardíaca, pero también, y eso es algo que hoy le veo mucho más valor, yo miraba la percepción del esfuerzo, ¿no? Eso básicamente ¿qué es? Es poner en una escala de 1 a 10 qué tan duro es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Tratar de valorarlo tú. Y a ver, yo al inicio yo decía, parce, eso no va a servir para nada, yo decir 1, 2, 3, 4, 10, pero después uno se va dando cuenta que es muy útil. Por ejemplo, cuando uno va a dar una subida, yo más o menos sin ver los vatios, yo analizando cómo me siento, puedo saber más o menos a qué intensidad voy, ¿no? Si voy en una intensidad media o si ya voy en una intensidad alta. Entonces, yo trataría de combinar, si no tuviese vatios, en esas dos, frecuencia y el esfuerzo percibido, para poder regular. Y pues a la final, muchos ciclistas muy buenos que tienen mucha experiencia no usan vatios y van a lo que se llama sensaciones. Pero pues para llegar a eso hay que conocerse muy bien, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba al inicio es, yo arrancaba una subida y arrancaba muy duro y a los 5 minutos ya estaba cansado y me tocaba no bajarme, porque no me gusta bajarme en las subidas, pero sí bajar mucho el ritmo, ¿no? Entonces, ser muy consciente de, ok, este esfuerzo que estoy haciendo yo en este momento me va a pasar factura en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos después. Eso es lo que esa es la magia, digamos, que tienen los ciclistas profesionales, y los vatios ayudan a, digamos, a entender esa parte, ¿no? Si te pasas de cierto número de vatios, te vas a tener que reducir en un futuro. Entonces nada, esos son los vatios. Voy a hacer otros videos hablando ya, digamos, ya que sabemos que son los vatios, hablando de, por ejemplo, cómo entrenar. Yo creo que ese va a ser el siguiente video, de las zonas de entrenamiento, de qué genera, digamos, cada zona. Y nada, eso sería por ahora. Muchas gracias y muy amables. Chao, chao.